por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, en donde también estudié una especialidad en materia de propiedad intelectual. Actualmente soy socia del despacho Utov Gómez Vega y Utov, un despacho en donde nos dedicamos a la propiedad intelectual y el derecho empresarial. El día de hoy les quiero platicar de un tema muy importante, la propiedad intelectual. Por propiedad intelectual entendemos los derechos de autor, las invenciones y los signos distintivos. Los derechos de autor se refieren a aquellos derechos que tiene una persona sobre las obras artísticas que crea. Por ejemplo, obras literarias, obras escultóricas, pictóricas o musicales, entre muchas otras. Por alguna extraña razón, los derechos de autor sobre software también se encuentran comprendidos en este rubro. La protección que otorga la Ley Federal de Derecho de Autor a los autores es equivalente a la vida del autor más 100 años. Por invenciones nos referimos a las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Los ejemplos más claros en materia de patentes quizá lo constituyen los productos farmacéuticos. Por otro lado tenemos, por ejemplo, la protección que se le da a la maquinaria o a los moldes. La Ley de la Propiedad Industrial otorga una protección de 20 años para las patentes, 10 años para los modelos de utilidad y 15 años prorrogables por 10 más a los diseños industriales. De hecho, esta prórroga es objeto de una reforma que entró en vigor este año. Finalmente, en la categoría de los signos distintivos tenemos a las marcas, los avisos y los nombres comerciales. La protección que otorga la ley tanto a las marcas como los avisos y los nombres comerciales es de 10 años prorrogables de manera indefinida. Estos signos distintivos nos sirven para diferenciar y promover nuestros productos y nuestros servicios en el mercado y eventualmente tener una ventaja competitiva frente a nuestros competidores. Debido a la reciente reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, que de hecho entró en vigor en agosto de este año, ahora podemos proteger, además de palabras, diseños y envases como marcas, también sonidos, olores, hologramas, imágenes comerciales tanto de productos como de establecimientos, lo cual le va a otorgar a las empresas la posibilidad de proteger aún más todo este carácter distintivo de sus negocios. Todas las figuras de propiedad intelectual a las que nos acabamos de referir le otorgan a su titular derechos exclusivos y excluyentes. Derechos exclusivos porque permiten a su titular usar libremente sus inventos, sus obras o sus signos distintivos, pero excluyentes porque además le permiten impedir que terceros las utilicen sin su autorización. Esto es muy importante. Ahora bien, todos estos derechos intangibles constituyen una parte muy importante de las empresas porque forman parte de su patrimonio, es un patrimonio intangible. Pero en muchas ocasiones hay empresas en las que inclusive la parte más importante o el activo más importante que tienen son precisamente estos derechos de propiedad intelectual. Pensemos en marcas que son fundamentales para la operación de un negocio y que llegan a ser más valiosos inclusive que la planta misma o las líneas de distribución. De hecho, en algunas ocasiones una marca, por ejemplo, puede servir para garantizar un crédito que nos permita ampliar una línea de producción, mejorar una fábrica o lanzar un nuevo producto. Hablando de las marcas, por ejemplo, existen procedimientos muy detallados y muy exhaustivos que nos permiten conocer el valor exacto de las marcas. En fin, los derechos de propiedad intelectual son muy importantes para las empresas, le dan una característica específica a los productos, dan derechos exclusivos sobre estos productos, sobre moldes, sobre maquinaria y por lo tanto otorgan verdaderas ventajas competitivas a sus titulares. Pero además, cuando hablamos de empresas familiares, no nada más hablamos de propiedad intelectual, sino también del resultado de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación que nos han llevado a este tipo de derechos que constituyen un verdadero patrimonio para la empresa. Pero es un verdadero patrimonio que no nada más le pertenece al inventor o al autor, sino a la familia dentro del negocio familiar. En mis años de experiencia he conocido historias increíbles. He conocido historias de parejas que dejan de salir de vacaciones para comprar su primera máquina, por ejemplo. De un esposo que mientras la señora trabajaba para mantener a la familia, él estaba experimentando en la cocina con fórmulas nuevas para productos químicos. O ejemplos de un hermano que dejó su trabajo para retomar la obra de uno de sus hermanos. Este ejemplo es muy personal para mí porque habla del origen del despacho. Efectivamente,
Cuando uno de nuestros fundadores, don Carlos, murió inesperadamente, su hermano, Javier, no tuvo duda en dejar su trabajo para retomar la labor de su hermano. Y gracias a este gesto de don Javier Utó, es que hoy les estoy platicando. En fin, la propiedad intelectual genera un activo y además un símbolo muy importante dentro de las empresas familiares. Lamentablemente, también he visto la cantidad de litigios que se generan en las empresas familiares. Puede ser porque los fundadores ya no están, o bien porque se van incorporando las nuevas generaciones a la empresa, porque hay una visión de negocio distinta, porque se piensa que hay que dar pasos de mayor alcance o avanzada. Y estos conflictos muchas veces ponen en riesgo el negocio familiar, pero sobre todo la armonía que debe de existir en la familia. De verdad, los litigios más largos, más dolorosos y más costosos que he presenciado se han dado entre hijos, hermanos, tíos, sobrinos, cuñados, familia política. Y si uno piensa en esto, de alguna manera tiene cierta lógica, porque además de cuestiones de dinero o de negocio, estamos hablando de emociones. Recuerdo una negociación que llevamos hace algunos años en donde estábamos intentando institucionalidad a la empresa. Particularmente estábamos tratando de institucionalizar la titularidad de las marcas que estaban a nombre de los socios en lo personal y nosotros queríamos llevar a la empresa. Discutimos muchos meses, iban pláticas, regresaban correos y no llegábamos a nada. No fue sino hasta que involucramos a un facilitador que contratamos de una empresa extranjera que pudimos llegar a un acuerdo, porque en esa reunión en donde estuvo este facilitador platicamos sí de los aspectos técnicos, sí del negocio, pero también de la dinámica familiar y de lo que cada una de las partes estaba esperando del negocio a futuro, cómo veía el legado de su fundador y a dónde lo quería llevar. Cuando atendimos esos dos puntos, las cosas fueron mucho más sencillas y llegamos a un acuerdo. Ahí mismo firmamos el acuerdo de cómo íbamos a transmitir las marcas, quién iba a ser el licenciatario, qué productos iba a poder fabricar cada miembro de la familia, y pudimos cerrar un muy buen acuerdo para todos. Ahí me quedó más clara aún la importancia de tener la casa en orden, para evitar que en el futuro existan problemas que sí afecten el negocio, pero que además se puede llegar a convertir en la manzana de la discordia para la familia. A veces es difícil pensar que en una familia lleguen a existir problemas o conflictos, pero lo cierto es que sí ocurre y por eso es que debemos de prever. Tenemos que prever qué vamos a hacer con la propiedad intelectual en estos negocios. Para mí la solución puede ser por un lado sencilla o clara, pero por otro lado un poco difícil. Y es difícil porque lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y platicar y entender que lamentablemente nuestros fundadores no son eternos. Y esto, al final del día, puede considerarse como poco sensible el siquiera ponerlo en la mesa. Pero es una realidad que puede haber conflictos entre hermanos, entre sobrinos, entre parientes políticos, que algún día puede existir un desacuerdo por dinero o por visión de negocios. Si partimos de la premisa de buena voluntad que debe existir entre las empresas, es difícil aceptar este hecho, aceptar que puede generarse conflicto. Y entonces es fácil que dejemos pasar el tiempo para pensar que en el futuro vamos a resolver la situación de una manera amigable. Sin embargo, lo cierto es que entre más individuos y generaciones se incorporan a la empresa, es más factible que lleguen los desacuerdos. Una vez que la familia ya aceptó este hecho, o sea, que el hecho de que sean familia no los exime del conflicto, sino que por el contrario a veces que lo llega a potenciar, entonces lo que necesitan es un asesor, alguien que los acompañe en este proceso de decisión, alguien que los ayude a estudiar a fondo cuál es la mejor opción para conservar e incrementar la propiedad intelectual de la empresa familiar. Hay que hacerse preguntas como ¿quién debe ser el titular de las marcas o de las patentes? ¿Cómo vamos a autorizar el uso de estos derechos a las diferentes partes de la familia? ¿Cómo vamos a ir incorporando las nuevas generaciones del negocio? ¿Quién puede decidir cambiar un diseño o dejar de utilizar una marca? ¿Quién puede
determinar la composición de un producto o que se cambie una receta de toda la vida, o bien cómo vamos a prestar un servicio, cómo vamos a repartir las regalías que se generan de esta propiedad intelectual. ¿Vamos a pagar regalías? ¿Quién va a participar de las utilidades del negocio? ¿Los que trabajan en el negocio? ¿Los que son miembros de la familia? ¿En qué porcentaje? Son una de las tantas preguntas que surgen. Otros temas que es muy importante que tomemos en cuenta es, por ejemplo, el tema fiscal. En materia fiscal existe algo que se llama precios de transferencia. Estos precios de transferencia ocurren cuando se hacen operaciones entre partes relacionadas. Y definitivamente, en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de fundadores y de empresas familiares, estamos hablando de operaciones que eventualmente se van a dar entre partes relacionadas y tienen un tratamiento fiscal específico que se debe de consultar. En fin, todas estas son decisiones que se deben de tomar y se deben dejar en blanco y negro para que no haya malos entendidos. Una vez que llegamos a esta decisión de qué es lo que se va a hacer, entonces necesitamos, repito, ponerlo en blanco y negro e implementarlo en instrumentos jurídicos que se firmen por las partes involucradas. Estos documentos tendrán por objeto proteger la propiedad intelectual, pero también garantizar la continuidad de la empresa, pero sobre todo la armonía dentro de la familia. Les mentiría si les dijera que existe una fórmula mágica o una regla general, algo que sirva para todas las empresas y que ahorita les pudiera yo dar el 1, 2, 3 para que resuelvan cualquier duda. La verdad es que no. Todas las empresas familiares son únicas. Sus historias son únicas. Y del mismo modo, la estrategia legal en materia de propiedad intelectual tiene que ser única. Lo importante es que los fundadores, y en su caso, los sucesores, hablen del tema, expongan sus inquietudes y establezcan su visión de la empresa, para que entonces nosotros les confeccionemos un traje a la medida. Un traje a la medida que, conociendo el origen del negocio, entendiendo la situación actual, pero sobre todo comprendiendo la visión de hacia dónde queremos llegar, pueda garantizar el hecho de que esta propiedad intelectual, esta marca que el abuelo creó, esta patente que el tío consiguió, esta obra musical que anima nuestros anuncios, perduren y se conviertan en un legado para la familia. Que sí, garantice la continuidad de la empresa, pero sobre todo que garantice la armonía entre sus integrantes. 3 consejos prácticos. Primero, hablar. Hay que sentarnos a platicar, a entender cuál es la situación actual de la empresa y cuál es la visión que cada uno de sus socios o miembros tiene y a dónde le gustaría llegar. 2, asesorarse. Buscar un experto que esté dispuesto a escucharlos, a sentarse, a escuchar la historia, a entender la visión y que después de platicar con ustedes por largas horas, diseñe la estrategia ideal para cada empresa. Por último, negociar. Negociar sabiendo que la opinión y los intereses de cada una de las partes es importante, pero sobre todo que el objetivo es común. A largo plazo, lo que debemos buscar es conservar esa visión de negocio que tuvieron nuestros fundadores. Esos serían mis 3 consejos prácticos. Muchas gracias.